Así que si estás viviendo un momento de crisis, recuerda que no es para siempre. Pronto llegará la primavera con su lluvia a barrer tus preocupaciones e inseguridades. Y luego llegará el verano a llenarte de luz y claridad, porque así como las estaciones cambian, Dios también mueve las piezas a su tiempo, no al nuestro, y lo hace con amor, incluso cuando no lo entendemos. Bienvenido a Diversas Perspectivas. Soy Val y este es un espacio para abrir la mirada, para ponerte unos nuevos lentes con que ver la vida, porque a veces no se trata de cambiarlo todo, sino de mirar distinto. Hoy vengo con buenas nuevas y es que de ahora en adelante vas a poder acceder a todas las notas de cada episodio. Desde el 2022 que comencé a escuchar podcast todos los días, tenía una página creada en Notion donde tomaba apuntes de todos los episodios que escuchaba por cada podcast. Obvio, en Notion, mi amor, por siempre. Ya si me has aprendido a conocer, sabes que Notion es mi segundo cerebro. Y esto lo hacía porque de cada episodio que escuchaba siempre salía con perspectivas nuevas, siempre salía con aprendizajes, con reflexiones y sentía que escribirlas me hacía reforzar lo aprendido. Además también podía volver a ellas cuando quisiera porque pues lo tenía en el celular, entonces si estaba en la calle pues me entraba a mi Notion desde el celular y podía leerlas. Entonces decidí que de ahora en adelante los nuevos episodios de diversas perspectivas vendrán con notas o apuntes de los episodios, como lo quieras llamar. Sé que muchas veces escuchamos episodios manejando, caminando, en desplazamientos, haciendo la comida. Y por ejemplo, yo siempre que manejo estoy escuchando un podcast. Siempre, siempre. Yo manejo todos los días, casi que todos los días. Y por estar manejando, pues no puedo escribir porque no es muy responsable. Por eso quiero que tengas un PDF con todos los apuntes donde va a quedar el resumen de los puntos claves del episodio y también los recursos o actividades que se vayan mencionando en cada episodio. La manera en que los puedes seguir recibiendo es suscribiéndote en el link que te voy a dejar en la descripción de este episodio o también desde el link que tengo en mi biografía en Instagram. Te suscribes y listo, fácil, sencillo. Cada jueves que salga un episodio vas a recibir en tu correo un PDF con las notas. Ahora sí, hoy vengo a hablarte de las estaciones que algunos estados tienen la bendición o no de vivir. Y no solo quiero hablarte de las estaciones como tal y cómo yo las he vivido, sino de cómo se relacionan a la vida en sí, cómo nos podemos ver reflejadas en ellas, incluso en nuestros propios negocios. Y quiero empezar por cómo para mí ha sido vivir en un estado con estaciones. Y vengo a hablar de este tema con lo que he experimentado, porque como siempre lo menciono, sé que te puede servir mi historia y también mi punto de vista, mi perspectiva, como a mí también me sirvió escuchar a otras personas dando su perspectiva frente al invierno, por ejemplo. Para los que no saben, yo soy de Colombia, me mudé a Florida en el 2022, por lo que nunca supe que era vivir un invierno o una primavera o un otoño. Siempre viví en lugares donde el clima era como muy neutral, por así decirlo. Y en Florida, pues siempre lo que sentía era como un verano eterno. Pero no fue hasta noviembre del 2023 que me mudé con mi pareja a New York y comencé a vivir primeras veces. Tengo que decir que nunca me imaginé vivir en New York. Yo había venido como turista y me había encantado. Sin embargo, para vivir nunca lo vi como una opción. Siempre he sido una persona como muy friolenta y yo solo me imaginaba que si vivía aquí me iba a dar como una depresión. Me imaginaba encerrada, sin poder salir, el cielo gris, o sea, me imaginaba lo peor. Y yo de pequeñita siempre soñé con conocer la nieve. Siempre soñaba como lo veía en las películas, sentir la textura, hacer los típicos muñecos de nieve y bueno, todo lo que crecí viendo como en las películas. Y a medida que fui creciendo, pues ese sueño también fue creciendo, pero a su vez comencé a escuchar historias de personas que han vivido en lugares donde se viven las estaciones y no eran muy positivas estas experiencias. Y obviamente
No es lo mismo ir 3, 4 días en modo vacaciones a ya vivir toda una temporada o más bien vivir por años en un lugar como estos. Entonces, esas personas normalmente se quejaban del frío tan terrible que hacía, de lo difícil que es caminar en la nieve, de lo exhaustivo que es quitar la nieve del carro, de lo sucias que se empiezan a ver las calles a medida que va pasando el tiempo, de lo pesado que se siente caminar con mucha ropa. Y creo que ninguna persona me habló positivamente de vivir el invierno durante toda la temporada. Sí decían una que otra cosa buena, pero siempre pesó más lo positivo, pero siempre pesó más lo negativo que lo positivo. Y esa es una de las razones por las que traigo este tema, porque yo quiero ser esa persona que te dé una mirada diferente, una perspectiva diferente y lo bueno que te puedes llevar de eso en vez de lo que te puede quitar. Y esto también se lo agradezco a una mujer que admiro y que si tú eres de mi comunidad seguramente tú también, y es Isa García, porque antes de mudarme me ayudó muchísimo a través de un episodio que ella tenía en su podcast, a prepararme, a ver una nueva perspectiva que nadie me había dado, y hoy yo quiero ser esa persona para ti, porque gracias a esto yo llegué a New York con una mirada totalmente diferente, porque me preparé antes de venir. Y es que antes de mudarme, lo primero que hice fue hacer una lista de qué podía obtener de llegar a vivir estas estaciones, en vez de lo que me podía quitar. Y mi lista literalmente fue la siguiente. Primero, podré conocer la nieve. Segundo, ir a mercados navideños como en las películas. Tercero, ir a esquiar. Cuarto, usar outfits elegantes y poder usar abrigos que nunca uso. Quinto, ir a restaurantes cozy y con fogata. Literalmente esta fue la lista que escribí en papel. De hecho, hace poco empecé mi journal número 7 y antes de iniciarlo me dio por mirar como mis otros 6 journals, y en uno de ellos tenía esta lista y leía de verdad lo emocionada que yo estaba por llegar como a experimentar todas estas experiencias que solo se pueden vivir en invierno. Y como puedes ver o escuchar, me enfoqué en su mayoría en las cosas que se podía hacer en invierno, porque era la estación como que más me daba susto, la estación como más fuerte para mí. Y además también porque llegaba directico a ella. Yo, como te conté, llegué a New York en noviembre. O sea, llegué literalmente a abrir una nueva estación porque el otoño más o menos ya se estaba yendo. Y además de esa lista, también me preparé leyendo y escuchando recomendaciones sobre el invierno en internet, en podcast. Y por eso es que le tengo tanto amor a los podcasts, porque me dan nuevas miradas y no me dejan sentirme sola en ningún momento. También le escribí a mis amigas que ya lo han vivido para que me guiaran en la compra, por ejemplo, de ropa, de preparación, porque de verdad no tenía ni idea, por ejemplo, que era un termo. No sabía cómo se usaba, cuánto tenía que usar de ropa, necesitaba comprar abrigos, ropa térmica, gorros, guantes, botas, porque a diferencia de otros estados, aquí sí se siente muchísimo. Y también recibir, por ejemplo, recomendaciones de skincare porque la piel se te reseca, que usar humidificador, y bueno, todo acerca de cómo llevar el invierno de la mejor manera. Todo esto lo aprendí leyendo y escuchando. No sabía que se debía tener en cuenta tantas cosas. Y cuando llegué de Florida, lo primero que hicimos fue dejar guardada la ropa de verano en maletas y sacar todos los abrigos que tuviera, y desde ahí siento que comenzó como toda esta experiencia. Me empezó a gustar esa sensación y el saber que me estaba preparando para algo nuevo. Normalmente cuando vivía en Colombia o en Florida tenía toda mi ropa a mi disposición. La podía usar cuando yo quisiera, en cualquier momento, porque, como te digo, allá se vive un clima más neutro. Entonces podía usar jeans, faldas, shorts, blusas, bueno, podía usar como de todo prácticamente. Pero al llegar aquí fue como darle muchísimo más valor a cada prenda, porque sé que las voy a usar solo en una temporada de 3 a 4 meses y ya las guardo casi que hasta el otro año. Entonces el tener esas prendas por tiempo limitado me hizo como apreciarlas mucho más. Pero aquí no solo hablo de ropa, sino como de todo. Y con todo me refiero a que los planes también cambian. En invierno, por ejemplo, ya un plan de fogata suena más. De ir a una cabaña, de ir a un café super cozy, de patinar en hielo, de ir a un mercado navideño, de ir a esquiar.
Hay planes, actividades y situaciones que solo se dan en una temporada del año. No quiere decir que no las puedes hacer en otra, pero lo que más resuena o lo más ideal es en una temporada específica. Es como cuando a mí me encantaba, por ejemplo, ir a piscina porque no la tenía en mi casa. Tenía que ir a donde un familiar, a un parque o algo similar para poder disfrutar de la piscina. Y luego me pasé a vivir a una unidad, condominio de casas, y ya por fin tenía la piscina y la usé una semana y ya no la volví a tocar. Eso a mí me pasó en Florida. Cuando viví con mi prima ya tenía piscina en su propia casa y viví ahí como más o menos 6 meses, y de esos 6 meses solo la usé 2. A veces cuando tenemos todo a nuestra disposición no le sacamos el máximo provecho porque sabemos que lo tenemos ahí. Y eso es algo en lo que he tratado de trabajar siempre, en apreciar lo que se tiene y no darlo por sentado. Y creo que justamente gracias a esto es que me estoy gozando tanto la vida y los paisajes. Esa sería una primera reflexión, pero ya no las voy a seguir enumerando porque ya tenemos notas. Entonces, siguiendo con la historia, llegué directico a vivir el invierno y afortunadamente conocí la nieve porque en el 2023 no había nevado, creo. Y aquí vienen mis lentes. Cuando comenzó a nevar, no se alcanzan a imaginar la niña chiquita que era yo cuando amanecía y veía caer la nieve por primera vez. Me sentí como en una película literal, como de mi pobre angelito. Ver todos los árboles pintados de blanco, caminar encima de la nieve, sentirla. Para mí fue una experiencia maravillosa. Me acuerdo que un día nevó un montón y aproveché y salí con Santi a hacer un muñeco de nieve, a hacer ángeles de nieve y me lo gocé tanto, aunque el otro día amanecí súper enferma, pero siento que viví un sueño. Luego a los pocos días las calles se comenzaron a ensuciar, la nieve pasó de ser blanca a ser café, pasaban carros limpiando las calles, había que salir unos minutos antes para poder limpiar el carro, usar unos zapatos específicos para no resbalarte. No todo tiene por qué ser perfecto y aunque muchas personas ven desgracia en esto, para mí fue asombroso. Sí que es cierto que fue mi primera vez viviéndolo y la magia de las primeras veces es única, sí. Pero conociéndome, yo que veo una mariposa ahí quedo maravillada, dudo que con los años lo comience a odiar. Y esto también me hace recordar un post que vi hace poco sobre las personas altamente sensibles y oigan, yo me sentí tan identificada con cada una de esas características, en especial con una que decía como te conmueven detalles que los demás no notan, un paisaje, una canción, un aroma y te emociona de verdad. Y yo me siento tan identificada con esto. Me acuerdo una vez, estaba en el carro con mi prima en Florida, era de noche, no sé si ya conté esta historia, y yo metí un grito y yo, Lala, mira esa luna. Y ella obviamente se asustó. Eso fue demasiado chistoso y me dice, ay, tonta, ¿en Colombia no hay lunas o qué? Había una luna gigante y eso para mí es hermoso, no me importa cuántas veces la vea, yo siempre me voy a sorprender, desde la más pequeña y delgadita hasta la más grande y la más brillante. Esas cosas a mí me emocionan. Y lo menciono porque quizás para mí ha sido fácil adaptarme a un estado con estaciones. Obviamente hay que aclarar, este es mi segundo año y sí, tengo que ser súper sincera, este invierno ya me dio un poquito más duro en cuanto a que ya quería que se acabara. O sea, ya fue demasiado largo, ya fue demasiado frío, ya quería como sentirme un poquito más caliente. Pero de igual manera, cuando volví a ver caer la nieve, me emocioné de la misma manera. Además, todo depende de la perspectiva con que veas cada situación. O te apegas a lo terrible que puede ser un invierno y vivir esos 3 4 meses quejándote aburrido, o puedes ver qué te está permitiendo hacer y qué te está dando y aprovechar ese tiempo de vida, que no es para nada corto, para ser feliz y hacer lo que quizás en otra estación no puedes hacer. Y es que no puedo definir de mejor manera el vivir estaciones como dejar al lado la monotonía. Llegar a una nueva estación es prepararte para vivir una nueva experiencia. Llegar a invierno es preparar tus abrigos, tus bufandas, tus guantes, tus gorros. Es preparar el ambiente de tu hogar, usar un diferente edredón, poner calefacción, comprar velitas, poner un humidificador. Es sacar tu lista de planes que solo el invierno los permite hacer. Es tomar chocolate caliente, hacer galletas, ver una película.
pero también puede ser extremo ir a las montañas y esquiar con tus amigos. El invierno me recuerda a la Navidad, es el espíritu navideño, es unión. El invierno te permite cambiar. Quizás el vestirte de otra manera a la que venías acostumbrada despierta tu creatividad. Quizás el cambiar de ambiente de tu hogar te da un nuevo aire, te inspira. Cambiar de estación corta la monotonía. No todo es igual siempre, no es el mismo clima, no son las mismas prendas, no son los mismos planes, y esto también te lleva a experimentar. Al día de hoy, como te dije, he vivido 2 otoños, 2 inviernos, 2 primaveras y 2 veranos en New York. Y cada uno de ellos me ha sorprendido igual, como una niña chiquita. Y sin duda alguno, el otoño es mi temporada favorita. Ver cómo Dios pinta los árboles de naranja, rojos, amarillos, cómo caen las hojas, el clima es perfecto, ni muy frío ni muy caliente. Salir, sentarme a escribir y ver cómo las hojas de los árboles caen. Es que así como lo describo con tanto amor, es como yo de verdad lo vivo y como mis ojos lo veían. Y la primavera, que ya se termina para esta época del año, también me enseñó mucho. Yo tenía muchas ganas de ir a Central Park a ver todos esos árboles con flores rosas, y me recordó que si no era ahora, debía esperar al siguiente año. Y volvemos a la reflexión inicial. Las temporadas me han hecho apreciar el presente, a no dar nada por sentado. Gracias a esto tomé acción, y hace poco fui con mi pareja y me sentía como en un cuento. La naturaleza me inspira tanto, me hace sentir tan plena, tan agradecida. La primavera me da un vibe como de sacar mi lado más femenino, ponerme vestidos, vestirme de color, las flores, ir a un parque, hacer un picnic. Volvemos a los planes. Siento que la primavera es perfecta para el plan de ir a un parque, comer ahí y hacer un picnic. En invierno, por ejemplo, eso no lo puedes hacer porque te congelas. En verano, al contrario, te mueres del calor. Vas a querer buscar, no sé, aire, sombra. Pero primavera es un clima más neutro. Es en el punto. Y ahora ya está entrando el verano, que si bien ya lo he vivido en su mayor esplendor, me emociona poder guardarlo de invierno, sacar mis vestidos de baño, mis vestidos y entrar en el mood que esta estación trae. Ya por ejemplo los restaurantes abren sus patios, las personas salen, comen afuera, es simplemente hermoso. Y en invierno, por ejemplo, los árboles se llenan de nieve, quedan blancos, luego quedan sin hojas y dan como una imagen muy gótica, incluso triste, la verdad, sin vida. Pero luego llega la primavera y los árboles empiezan a llenar de verde, de flores de colores, flores blancas, rosas. En mi galería se puede diferenciar el cambio de temporadas. Cuando estaba en Florida solo tenía fotos de palmeras y el cielo azul, que me encantan y las amo y las extraño demasiado. Pero voy a esto es porque, por ejemplo, el verano siento que me hace describirlo con un color azul. Luego cuando llegué en otoño solo habían fotos naranjas. Entonces ya me hace asociar como otoño naranja, el invierno blanco, la primavera rosa. Por eso hablo de creatividad, porque despierta mis sentidos. El solo identificar una temporada con un color me hace despertar y ver nuevas maneras de ver la vida y de crear. Así que si me preguntan cómo voy viviendo aquí, yo diría que maravilloso, he aprendido a abrazar el cambio, a fluir con él, a abrirme a lo que tenga para ofrecerme y a recibirlo con muchísimo amor. Y no sé por cuánto tiempo estaré aquí, que by the way es muy probable que muy poco probablemente vuelva a mudarme, pero bueno, eso no es nada seguro. Mientras tanto, mientras esté aquí, me voy a seguir asombrando y bailando cada mes. Tú puedes decidir con qué lentes quieres ver la vida. Yo decidí verla con lentes de amor. Y ahora sí, quiero pasar a relacionar estas estaciones mágicas con la vida en general. Normalmente asemejamos la vida como una montaña rusa de emociones, pero hoy la quiero asemejar con las estaciones. Y en especial hoy te quiero decir que no importa qué tan largo sea tu invierno, siempre llegará un verano. La vida no es lineal y eso no es un secreto. En la vida existe la dualidad, no hay luz sin oscuridad, no puedes apreciar la felicidad sin haber experimentado la tristeza. Pero imagínate que siempre hiciera sol, todos los días así por siempre. Yo amo cuando el día está soleado, cuando el cielo está súper azul. Son mis días favoritos. Yo soy más de día que de noche. Sin embargo, no me imagino una vida así siempre.
hay consecuencias graves. Los ríos se comienzan a secar, los bosques a quemar, los cultivos también se afectan y así sucesivamente. Lo mismo si siempre lloviera o si siempre viviéramos en invierno, qué pereza. Así que si estás viviendo un momento de crisis, recuerda que no es para siempre. Pronto llegará la primavera con su lluvia a barrer tus preocupaciones e inseguridades. Y luego llegará el verano a llenarte de luz y claridad. Porque así como las estaciones cambian, Dios también mueve las piezas a su tiempo, no al nuestro. Y lo hace con amor, incluso cuando no lo entendemos. A esto me refiero con el título de este episodio. Las estaciones, una nueva forma de ver tu vida, tu negocio y tu cuerpo. Así veo la vida en estaciones. Tenemos etapas donde todo nos sale de maravilla, nos sentimos muy felices, capaces, se nos presentan oportunidades y llevamos un equilibrio en la rueda de la vida. Como también hay temporadas en donde estamos estables, donde no hay mucho movimiento y simplemente estamos integrando nuevos conocimientos y una manera de vivir. Como también tenemos etapas donde nos sentimos perdidos, donde algo comienza a fallar, donde no todo se nos da, donde todo se nos junta, donde hay que esforzarnos más para conseguir algo, donde nos sentimos con la energía más baja de lo normal y nos permitimos ser vulnerables y a veces habitar en el papel de víctima. ¿Y sabes qué? Está totalmente bien. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado a salir de la crisis es aceptar que es normal que suceda y que en algún momento la voy a superar. El dolor es lo que nos hace crecer. ¿Que puede ser muy doloroso? Sí, pero que vas a aprender muchísimo. Otro aprendizaje que me llevo y que también te quiero compartir hoy es que se puede tenerlo todo. En el 2024 me acuerdo que yo asistí a un evento de Margarita Pasos y Vilma Núñez y Vilma empezó su ponencia con la frase de tú puedes tenerlo todo. Y es que en la vida crecimos escuchando que debemos elegir entre dos cosas, el famoso amigos o plata, o diversión o trabajo, pero ¿por qué no tener los dos? Y lo menciono como aprendizaje de este tema que estoy hablando, porque cuando me vine de Florida sentí que había cambiado una vida de verano por una de invierno. Sentí que había cambiado palmeras por pinos, calor por frío, sol calientito por viento helado y nieve, aire acondicionado por calefacción, blusas pequeñas y vestidos por abrigos, gorras por gorros, anillos por guantes, sandalias por botas, simplemente porque había llegado un invierno. Pero no era consciente de que aquí también podía vivir el verano de una manera diferente. No era consciente de que también tengo el mar cerca, a 20 minutos de mi casa, de que también me puedo poner mis blusas pequeñas, mis vestidos, mis sandalias. Solo que ahora me lo voy a disfrutar mucho más, porque sé que tendrá tiempo limitado por el año. El saber que solo lo voy a vivir por X meses me hace sacarle el máximo provecho. Y como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso me ha ayudado a confiar en que los inviernos también son parte del plan, que aunque no entienda el por qué, Dios sí conoce el para qué. Ahora, yéndonos un poco a los negocios, el año pasado tuve la bendición de poder ir a Tony Robbins y recuerdo que mencionó algo que él llama el ciclo del éxito o el ciclo del momentum. Y lo llama así para explicar por qué algunas personas obtienen grandes resultados y otras no, incluso teniendo las mismas habilidades o habilidades como similares. Y es que las personas que triunfan tienen momentum. Cuanto más triunfan, más quieren triunfar y más encuentran la manera de triunfar. Pero lo mismo sucede cuando una persona fracasa, tiende a entrar como en una espiral descendente que puede incluso convertirse en una profecía autocumplida. Y los 4 pasos del ciclo que él menciona son: primero, creencias. Lo que tú crees sobre ti mismo y lo que es posible determina cuánto potencial crees tener. Lo segundo es el potencial. Todos tenemos potencial, pero el nivel en que lo usamos depende de nuestras creencias. Tercero, acción, que tus creencias activan el nivel de acción que tomas. Y cuarto, resultados. La acción determina los resultados, pero aquí viene lo interesante, y es que los resultados refuerzan o debilitan tus creencias. Entonces, si tú ves resultados positivos, tus creencias se fortalecen, crees que tienes más potencial, tomas más acción y así se genera impulso, que es el momentum. Pero si no ves resultados, puedes empezar a dudar, usas menos de tu potencial, tomas menos acción y te estancas o abandonas. Pero ¿a dónde voy con esto y por qué te estoy contando esto? Y es que él usa la metáfora de las estaciones del año para explicar los ciclos naturales de los negocios y de la vida. Él dice que los negocios
y la vida no son lineales. Siguen un patrón cíclico como las estaciones. Y entender en qué estación estás te da poder para actuar estratégicamente. Entonces tenemos el otoño, que es llamado como la cosecha y la transición. Y lo que pasa aquí es que estás recogiendo los frutos de lo que sembraste antes. Entonces acá es momento de evaluar, de cerrar ciclos, de prepararte para lo que viene. Y las emociones comunes son como satisfacción, reflexión, a veces negación si viene de una caída. Y un peligro que se puede obtener de aquí es pensar que los buenos tiempos van a durar para siempre. Algo que me recalca mucho mi papá y nunca se me va a olvidar una vez que todo me estaba saliendo tan bien, todo iba excelente y me acuerda y me dice, te tengo que confesar que me da susto. Y yo, ¿por qué? Porque todo viene muy bien hace mucho tiempo y eso quiere decir que viene una caída, no por ser negativo, sino por ser realista, porque ese es el rumbo de la vida. Es como la montaña rusa, literalmente. Y volviendo a este tema del otoño, que en los negocios puede parecer que todo va bien, pero es cuando muchos se relajan y bajan la guardia. Luego tenemos invierno, que es llamado como el desafío y la reinvención. Y lo que pasa acá es que llega la crisis. Nada parece funcionar, hay pérdidas, dudas, cambios forzados, pero también es el momento de mayor oportunidad si sabes verlo. Normalmente las emociones son de miedo, incertidumbre, frustración, y en los negocios se puede representar como una recesión, caída de ventas, cambio de industria, de modelo, pero es muy importante porque muchos abandonan en invierno, pero los grandes se forman en esta etapa. Yo me acuerdo que Tony decía que si odias el invierno, odias la vida. Luego tenemos a primavera, que la llaman como siembra y nuevas oportunidades. Y lo que pasa acá es que se comienza una nueva visión. Hay ideas, creatividad, renacimiento. Es tiempo de sembrar nuevas semillas con las que aprendiste. Y las emociones son de esperanza, de energía, de entusiasmo. Y en los negocios se puede ver reflejado como lanzamientos, inversiones, nuevos proyectos o nuevos productos. Y tenemos verano, que es crecimiento y trabajo intenso. Lo que pasa acá es que esas semillas que sembramos en primavera comienzan a crecer, pero requieren de trabajo constante, de cuidado, de enfoque. No puedes distraerte, porque las emociones comunes son de optimismo, pero también son de presión. Y en los negocios se puede ver reflejado como el escalamiento, la expansión, el crecimiento de equipo, visibilidad, etc. ¿Y qué tiene que ver esto con el ciclo del éxito que te mencioné anteriormente? Resulta que el ciclo del éxito son las creencias, potencial, acción, resultados, que te los mencioné, y ese ciclo del éxito opera dentro de las estaciones. Entonces, en invierno necesitas creencias fuertes para no rendirte. En primavera actúas con decisión. En verano mantienes la acción enfocada y en otoño cosechas y refuerzas tus creencias con los resultados. Tony dice, la mayoría de personas fracasa porque no entiende las estaciones. Se preparan como si siempre fuera verano. Y por último, también me gusta relacionar las estaciones con el ciclo hormonal que vivimos las mujeres. Nosotras también tenemos 4 fases, la fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Y si bien cada fase es diferente para cada mujer, es cierto que hay muchos síntomas que se repiten en la mayoría. Nuestra fase menstrual la relacionaría con el invierno, por ejemplo. Normalmente es de energía baja, de introspección, de necesidad de descansar, de conexión espiritual. La fase folicular la relacionaría con la primavera, es de renacimiento, de motivación, de claridad mental, de nuevas ideas. La fase ovulatoria la relacionaría con el verano, donde tenemos energía al 100%, carisma, sociabilidad, enfoque externo. Y la fase lútea la relacionaría con el otoño, que si bien el otoño es mi temporada favorita, normalmente la energía comienza a bajar y se comienza a ser más emocional, hay necesidad de estructura y posiblemente hay mucha irritabilidad. Entonces ves como en la vida, en los negocios, en el ciclo hormonal podemos ver un camino con subidas y bajadas. Nunca es lineal. Hoy puedo ver que vivir en estaciones me enseñó a soltar el control. Me enseñó a confiar en que Dios, el creador de cada flor, cada hoja, cada nube,
también está detrás de cada etapa de mi vida. Y si Él hace florecer los árboles después de un invierno, también puede hacer florecer mi vida después de una temporada difícil. Y esto me hace recordar un versículo hermoso en Mateo 6:28 al 30, donde dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y así es como llegamos al final de este episodio. Espero haber sembrado una semillita en ti. Me encantará saber en qué estación crees que te encuentras o qué aprendizaje te llevas, ya sea por un comentario aquí debajo de este episodio o en mi DM en Instagram Valentina García P. Recuerda suscribirte para poder recibir las notas del episodio, siempre con mucho amor. Nos vemos en un próximo jueves.